Choque de guerreros. Las provincias de Prusia Oriental constituían un vasto y en terminar la guerra antes de la Navidad. El comandante ruso, el gran duque Nicolás, planeaba conquistar la capital alemana, Berlín. El general alemán Paul von Hindenburg sería el encargado de repeler la invasión rusa. Tannenberg fue el lugar en el que se enfrentaron Hindenburg y el gran duque Nicolás en una de las batallas más trascendentales de la Primera Guerra Mundial. A finales del siglo XIX, Francia se había aliado con Rusia. Gran Bretaña pronto se unió a ellas. Fue una de las mayores alianzas de Europa. Su objetivo era evitar el dominio alemán del continente. Pero Alemania también tenía un aliado. El Imperio Austrohúngaro, que ya estaba en declive. Bajo el mando del ambicioso Kaiser Guillermo, Alemania era una próspera potencia tanto industrial como política. Aparentemente Europa disfrutaba de un extraño período de paz, pero empezaron a notarse tensiones a mediados de 1914. El punto crítico se alcanzó el 28 de junio. El heredero al trono austríaco, el archiduque Franz Ferdinand y su mujer Sofía, fueron asesinados en Sarajevo, la capital de Bosnia. Frente oriental, Alemania y Austria luchaban juntas contra Rusia. El ejército alemán lanzó inmediatamente una ofensiva en el oeste con la esperanza de derrotar a Francia y Gran Bretaña. Pero en el este, el ejército alemán se vio obligado a ponerse a la defensiva desde el principio. Rusia tomó la iniciativa y amenazó con eliminar a los alemanes de Prusia Oriental. El comandante supremo alemán, el general Helmut von Moltke, decidió que solo había un hombre capaz de cambiar tal situación. El general Paul von Hindenburg dejó su retiro para salvar Alemania.
futuro de Rusia y de Alemania. Cuando ambos bandos entraron en guerra en agosto de 1914, sus ejércitos se desplegaron según unos planes que habían sido ideados y retocados a lo largo de varios años.
A medida que se acercaba el mes de agosto, ambos bandos se prepararon para un choque definitivo y crucial. El general Paul von Hindenburg y el gran duque Nicolás realizaban los últimos preparativos en sus planes de batalla.
La noche del 29 de agosto se adentró en el bosque. Minutos después se oyó un solo disparo.